Nos están siguiendo, me dice el presidente, desde diferentes colegios de médicos, con lo cual un saludo muy cordial a todos los compañeros de los colegios de médicos de España que han tenido el interés de participar en esta jornada. Bien, como se comentaba antes, la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad inicia su andadura y lo inicia con esta primera jornada de actualización en tuberculosis. Lleva un título muy significativo, ¿no? La tuberculosis en España, realidad y compromiso. Quizás un poco juntando las opiniones de nuestros representantes en la rueda de prensa previa, me gustaría transmitirles, para empezar, tres mensajes importantes, al menos desde mi punto de vista. El primero es que entre las enfermedades transmisibles, la tuberculosis sigue siendo en la actualidad uno de los principales problemas de salud pública. Y esto es indudable. Entonces aquí hay que analizar diferentes factores. Indudablemente el impacto de la epidemia por el VIH, por el virus de inmunodeficiencia humana, el incremento de las poblaciones indigentes y de las bolsas de pobreza, algo que ha salido recurrentemente en la rueda de prensa, los importantes movimientos migratorios entre países y continentes, la aparición de casos provocados por cepas multiresistentes y también debemos hacer autocrítica la falta de estrategias adecuadas de prevención y control de la tuberculosis en España y en muchas de sus comunidades autónomas. Todo ello nos ha conducido a una situación que ya en el año 1993 la OMS definió como una emergencia global. Pepe Caminero ya ha dado algunos datos, son escalofriantes, ¿no? El informe anual de la OMS de 2012 nos habla de casi 9 millones de casos nuevos cada año, con 1,4 millones de muertes a nivel mundial. Y en España, bueno, en España ya saben ustedes que las estadísticas oficiales muchas veces no gozan de muy buena reputación y somos conscientes de que existe una importante infradeclaración de la enfermedad. En España se producen posiblemente cada año más de esos 10.000 nuevos casos de enfermedad tuberculosa y de estos casi la mitad son altamente contagiosos. Esto es importante de decir. De manera que tenemos una incidencia 20-25 casos por 100.000 habitantes. Y estos datos, en el contexto de los países desarrollados de la Unión Europea, son difícilmente aceptables. De manera que tenemos que buscar soluciones, tenemos que hablar de coordinación, tenemos que hablar de compromiso y es necesario abordar el problema de la tuberculosis desde una óptica integradora. Miren, en el año 2005, en agosto de 2005, hicimos un curso de verano en la Universidad Autónoma de Madrid, en Miraflores de la Sierra. Estaba Pepe, estaba Marcos Espinal, estaba Ernesto Jaramillo, los máximos responsables de la Organización Mundial de la Salud, responsables de los programas de tuberculosis de diferentes comunidades autónomas, y elaboramos lo que se llamó la Declaración de Miraflores para un mejor control de la tuberculosis en España. Estamos hablando de agosto de 2005, han pasado unos cuantos años. Se precisa el compromiso político de las autoridades sanitarias, este era el preámbulo, desarrollábamos un decálogo, y el primer punto era el desarrollo de un plan nacional, de un plan interautonómico de tuberculosis, basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y evaluable. Ese primer punto, ya ven, ¿no?, ha salido en la mesa redonda que no se ha cumplido. Pero los otros puntos tampoco. Mejorar la coordinación interinstitucional, niveles asistenciales y servicios sociales, promover talleres de educación sanitaria y mejorar la formación en tuberculosis, priorizar el tratamiento directamente observado, reforzar la búsqueda de tuberculosis en todos los inmigrantes procedentes de países endémicos en el primer contacto con el servicio sanitario, desarrollar estrategias específicas en poblaciones de riesgo. Han pasado muchos años y posiblemente exista una miopía por parte de las autoridades sanitarias a una situación que, insisto, la Organización Mundial de la Salud
ha etiquetado como emergencia global. Y España sale muy mal en la foto, ya que usted me está sacando fotos constantemente cuando hablamos de tuberculosis. Por último, mi tercer mensaje. Yo siempre he dicho que la tuberculosis es una epidemia de injusticia que afecta fundamentalmente a los colectivos más desfavorecidos desde el punto de vista social, económico y sanitario. Y en los últimos años es evidente que en España ha habido un profundo cambio demográfico. En la actualidad, no sé si han bajado las cifras, Pepe, pero se estima que el 10% del total de la población española no ha nacido en este país. Y el 30% de los casos de tuberculosis, 48% en Madrid, de los nuevos casos de tuberculosis del último registro, corresponden a población inmigrante. Es indudable el impacto de la crisis, pero la crisis, de nuevo, es injusta, ¿no? Y afecta de nuevo a los más desfavorecidos. Ya ha salido en la rueda de prensa este Real Decreto 16/2012, que de alguna manera hace tambalearse los principios básicos del Sistema Nacional de Salud. ¿Dónde están la equidad, la accesibilidad, la universalidad? En vez de esto estamos entrando en una política de exclusión social de esto que llamamos inmigrantes sin papeles, de manera que pensamos que es difícil de romper este binomio, tuberculosis y solidaridad. Van de la mano. Y en estas jornadas queremos hacer una llamada y pronunciar alto y claro palabras como concienciación, solidaridad, sensibilidad, justicia social, integración, cooperación, compromiso, ética social. Parece que estas palabras, en los tiempos que corren, no están de moda, pero desde aquí reivindicamos y hacemos un llamamiento precisamente a los decisores, a los que tienen capacidad de tomar decisiones en un problema tan prioritario de salud pública, para que recuperen en su diccionario estas palabras que he intentado que con rigor y pasión se les han olvidado. Bien, y vamos a empezar, después de esta breve introducción que no me resistía a hacer, querido Juanjo. Empezamos con la jornada y vamos a empezar nada más y nada menos. Bueno, primero habla el doctor Solla. Con el doctor Solla. Solamente un minuto, buenos días a todos. Yo quiero hablar, Julio lo ha hecho desde un punto de vista absolutamente científico, profesional, y creo que es importantísimo para centrar este tema. Yo lo quiero hacer un poco más desde lo emocional, ¿no? Y sobre todo poner en valor o resaltar lo que es esta iniciativa. Allá por el año 1923, un personaje que luego sería ilustre visitaba a su esposa en una localidad suiza que conocemos todos por los telediarios, que se llama Davos, en la que se han realizado cumbres importantísimas sobre decisiones económicas que tienen que ver también con lo que estamos viviendo actualmente. Ese personaje, un año después, daría a luz, tendría la ocurrencia de hacer el parto de una novela que puso sobre la actualidad una enfermedad como la tuberculosis. El personaje era Thomas Mann y la novelita era La montaña mágica. Probablemente Thomas Mann, sin quererlo, puso en actualidad una patología que, como explicó el doctor Caminero, nos lleva acompañando prácticamente desde el nacimiento del hombre, ¿no? Y es un tema que sigue sin resolverse. Yo, como red, como esta red que nace hoy, que acaba de colocarse en plena actualidad, espero, aspiraría a tener el 10% de la repercusión que tuvo Thomas Mann con esta novelita, ¿no? Y explicar que esta es una iniciativa social donde estamos inmersos sociedades científicas que llevamos, creo que demostrado con una trayectoria ya larga, la sensibilidad hacia lo social, la sensibilidad hacia los desfavorecidos. De la mano de Julián Coechea y de nuestra Fundación Sensolidaria, junto con Separ Solidaria, hace más de 10 años que tenemos presencia en uno de esos países donde la tuberculosis es una realidad y también galopante, como Nicaragua. Y allí hay que decir que gracias a iniciativas como la de SEPAR, donde todos los años viajan 4 o 6 neumólogos a impartir formación
a los médicos generales de este país, pues se está contribuyendo, se está poniendo el granito de arena en este tema, ¿no? La presencia de Cruz Roja en esta red la considero absolutamente esencial y necesaria, y lo que sería deseable es que el Ministerio tuviera la misma sensibilidad que en este caso la iniciativa social que estamos teniendo aquí, ¿no? Entonces, resaltar que desde el punto de vista informativo estamos muy acostumbrados a hablar de la pobreza y que todos tenemos una imagen estereotipada de la pobreza, la que es alguien descalzo generalmente, que vive en unas condiciones de hacinamiento, con dificultades de acceso a todo. Hace años dábamos a luz a un documental que se tituló Los Anillos del Alma, que pretendía resaltar no la pobreza, sino las desigualdades en el acceso a la salud, cuando tres estamentos sociales, el alto, el medio y el bajo, el sector pobreza o sector miseria, intentan acceder a un tratamiento. Casi siempre el dilema es el siguiente: para la persona de alto nivel el gran problema es que se va a tener que tomar una pastilla durante X meses. Para la persona de muy bajo nivel el dilema está primero en que lo diagnostiquen y después en conseguir esa pastilla. Yo creo que este matiz diferenciador es el que nos centra ahora en nuestras intervenciones, y estoy convencido que a lo largo de las mesas que se van a desarrollar aquí vamos a arrojar un poquito más de luz sobre la realidad sociosanitaria de una patología como la tuberculosis. Si lo hemos conseguido y si conseguimos sensibilizar un poquito más a través del Cineforum, a través de la información a los que tenéis que informar, etcétera, etcétera, desde luego yo diría que esta jornada, repito, teniendo el 10% de la repercusión de Thomas Mann, lo daríamos por bueno, ¿verdad, Julio? Claro que sí. Pues nada más.